Continuamos en Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TN1. Nos acompaña este día el presidente del Banco Central, contador economista Diego Labat. En Uruguay el dólar es casi que yo sé que le va a rechinar lo que le voy a decir, es casi que la moneda oficial. O sea, todo el mundo aspira a cambiar y a tener sus dólares guardados, todo el mundo, una gran mayoría. Cuando se va a comprar algo grande, importante, si le dicen el peso, decir ¿cuánto es en dólares? Ya tengo idea. O sea, llámese auto, una casa, algún tipo de celular, electrodomésticos. Usted quiere desdolarizar la economía, quiere que los uruguayos dejemos de pensar en dólares cuando vayamos a comprar algún tipo de cosas de estas y pensemos en pesos. Venimos de experiencias muy complicadas, ¿no? De cuando pensamos en pesos nos fue bastante mal y entonces nos acostumbramos a pensar en dólares. ¿Cómo piensa lograr esto? A ver, lo primero que hay que entender es de dónde viene, ¿no? O sea, llevamos el proceso de dolarización en Uruguay lleva más de 50 años y yo digo que tiene su origen en seguramente muchos años de inflaciones muy altas que a quien ahorraba en moneda nacional, ahorraba o transaccionaba, le generaba muchas pérdidas. Eso además se terminó de consolidar con los dos episodios fuertes que tuvo el país en el año 82 y en el 2002. Donde con saltos importantes en el dólar, de alguna manera, el Saltó. único que... Saltó todo después acá. Claro, y en ese momento lo que protegió a la ahorrista fue justamente tener en dólares. Eso terminó de consolidar y llegamos a una situación donde hoy el ahorro en moneda nacional es poco. ¿Ah? A pesar de que después del 2002, Uruguay tiene cierta estabilidad, ¿no? O sea, la moneda nacional con tasas de inflación, como hablábamos hace un rato, todavía muy altas, porque han estado en promedio en el 8 y algo desde el 2002 acá, fuera del rango meta, pero uno podría decir con cierta estabilidad. Eso igual no logró mejorar sustancialmente los niveles de dolarización. A ver, será aún menos elegante yo. La gente no le cree al peso. Claro, no le cree. Entonces, a ver, nosotros por eso un poco, yo creo que este es un proceso. Escribimos un documento con Gerardo Licandro, que es el gerente de asesoría económica del banco, donde de alguna manera lo primero que decimos es, y que creo que es lo primero que hay que entender es, ¿por qué? No es un capricho. Y está bien claro que para apuntalar el crecimiento y el crecimiento potencial, el de largo plazo del país, es fundamental dolarizar. ¿Por qué? Porque la dolarización le va generando un montón de ruidos a los ciudadanos, a las empresas, que hacen que no se desarrollen todo lo que puedan. ¿Por qué? Voy a poner el caso más sencillo. Una empresa, supongamos que tiene un muy buen negocio, empieza y le empieza a ir bien, quiere crecer, tiene que endeudarse, se tiene que endeudar en dólares. Como venden pesos, ¿qué problema tiene? Y bueno, que cualquier salto que haya en el dólar Será más para arriba. va a tener un ruido. Entonces, alguno toma el riesgo y hay otros que no toman el riesgo y no crecen. Entonces, ese es un simple ejemplo, pero podría tener muchos más, de por qué, si tuviéramos una economía desdolarizada, estaríamos mucho mejor. Y hay un montón de ejemplos. A partir de eso, decir, bueno, entender las causas y empezar a trabajar en eso. Es un proceso, no es un proceso para 15 días, es un proceso de largo aliento, que yo creo que el país lo tiene que recorrer, que lo han recorrido otros países de América Latina. Pienso, el ejemplo que más tomamos es Perú. Perú ha tenido niveles de inflación parecidos o peores que Uruguay, y recorrió el camino y hoy tiene una economía estabilizada y una inflación en el 2%. Entonces, es un camino no obligatorio, porque yo mal haríamos si, como tú decías, a un uruguayo desconfiado del peso, le ponemos, lo obligamos a ahorrar en peso, porque va a tener miedo de que de buenas a primeras le manoteen esa plata. Entonces, por eso nosotros, el documento ese le llamamos hacia una moneda de calidad. O sea, nosotros lo que queremos es decir, bueno, nosotros vamos a defender el peso, queremos que el peso sea una moneda de calidad, una moneda que los uruguayos les defienda su bolsillo, y la mejor manera es tener inflación baja. Hay países donde se obliga a que los precios no se publiquen en dólares, por ejemplo. Bueno, yo creo que ese es un camino que capaz que más adelante se puede pensar. Hoy todavía no está. Pero eso es por ley, o sea. Sí, no es te hago una exhortación a que no publiques en dólares. Le dicen, sí, no puede, en la vidriera no puede aparecer. Por ejemplo, hay algún país, Perú, por ejemplo, lo que hace es obliga a publicar el peso, pero está el precio en dólares y en pesos. ¿A usted le gustaría algo de ese estilo? Yo creo que ese es un camino que más adelante podemos llegar a mirar como una cuestión de coordinación.
Pero al final Porque hoy, a ver, alguien que se va a comprar un auto no tiene ni idea cuánto es en No pesos. tiene ni idea. O sea, la comparación es siempre en dólares. Este con este, si se lo convierte a peso, tiene que andar haciendo ejercicios mentales para ver cuánto vale el auto. Bueno, pero yo ahí hago el ejemplo, ¿no? Y para ver un ejemplo de por qué es bueno. Pensemos en una persona, no sé, que tiene 25 años, que empezó a trabajar a los 18 y dice, bueno, a los 25 me quiero comprar un auto. Mi primer auto usado. ¿Y qué es lo que va a mirar en realidad? Va a mirar la cuota que puede pagar, que es un pedazo de su sueldo que pero está va a mirar en pesos. Que vale $5.000. Claro, eso es lo que va a mirar. Cuando en si realidad, se dicen en pesos no tiene idea. Claro, pero en realidad lo que él debería, lo que debería razonar es decir, bueno, ¿cuánto puedo pagar? Puedo pagar 8.000 pesos por mes, que es lo que yo puedo ahorrar, y con eso pagar la cuota del auto. Y a partir de ahí sacar la cuenta de qué auto puede comprar. Pero no tiene demasiado sentido que ese auto esté en dólares, porque en realidad quien lo va a comprar tiene ingresos, como el 98% de los uruguayos, en pesos. Pero obligar entonces a que se publique en pesos ayudaría en este proceso. Ayudaría. Yo no me gustaría centrarme en eso porque realmente no es central para nosotros. Capaz que en algún momento avanzado. Yo digo que el paso cero para ir en la desdolarización es que tengamos una inflación en el 3%. Sí, una vez que tengamos eso y que eso se empiece a sostener. Que es la mitad de lo que tenemos ahora de inflación. Claro, y que veamos que los uruguayos pasa un buen tiempo y ven que la inflación se sostiene, que el Banco Central apuntala a eso, bueno, ahí podemos empezar a cambiar las cabezas. Le puede pasar todo este periodo a usted tratando de lograr eso. Y bueno, sí, yo creo que es un periodo un proceso que va a llevar unos cuantos años. ¿Usted cree que Uruguay puede tener una inflación del 3%? Sin duda. En la historia de Uruguay tuvimos 3% de inflación. Bueno, pero a ver, hoy Chile. O sea, la inflación es la subida de precio, no la pérdida del valor de nuestro billete. 3% es nada. Pienso, Chile, Perú, Colombia son países que hoy tienen inflaciones entre el 2 y el 3%. Uruguay ¿Y usted cree realmente que podemos llegar a eso? Yo creo que sí. ¿Está convencido? Es un proceso largo, pero como decía hoy, es una obligación de los uruguayos. O sea, si queremos ir a un país que esté un escalón más arriba, es una condición necesaria ir a inflaciones internacionales. En otras partes del mundo, si el que dice esto y ocupa su cargo y no cumple, lo sacan del cargo. Y bueno, sí. Acá no. Si usted no cumple, no pasa nada, no hay problema. Yo creo que es importante empezar a eso, a reconstruir credibilidad, a que cuando se plantean ciertos caminos después se cumplan. Aunque le cueste el cargo al presidente del Banco Central. Y bueno, podría ser un ejemplo, y sí, sin duda. O sea, el Banco Central tiene que ser el defensor de esa moneda de calidad y preocuparse porque el uruguayo, el ciudadano, sepa que ahí tiene su defensor de que la plata que tiene en el bolsillo no le están... Como en los partidos de fútbol, si no se logra el resultado, el técnico, para afuera. O sea, no es... Bueno, sí. Ahí hay que buscar, hay distintos modelos en el mundo, pero sí... ¿Quiere ir a algo de eso? ¿Usted que el director del Banco Central sea más responsable de la política, en este caso, respecto al dólar? Yo creo que es... Hoy hay ciertos grados de independencia, pero creo que Uruguay podría ir a un poco más. Como en otros ámbitos ya se ha hecho, ¿no? Tratar de alguna manera que eso sea una política de Estado. Y usted cuando asume el cargo sabe que tiene una presión ahí. Esto no funciona y para afuera. Yo pienso en pongo el ejemplo de Perú porque a veces... Es el que más ha estudiado, sí. No, que es un país de la región con muchas cuestiones parecidas. Ha cambiado, creo que es de los países de la región que más ha cambiado el gobierno en los últimos años, y el Banco Central se mantiene y la inflación se mantiene. Y ahora hay elecciones y la inflación, hay elecciones con cierta incertidumbre dentro de unos días, y la inflación se mantiene y nadie cuestiona ciertas cuestiones. Pues, ¿no? Juega aparte el central, o sea, no juega en la línea de política, como quien dice. Exacto. Entonces yo creo que esos pasos, hay que encontrar los momentos justos, porque el país tiene que tener cierta madurez. Creo que en la medida que vayamos cumpliendo con los objetivos que nos planteamos, también van a ser más fáciles esas reformas institucionales. Habría que separar el periodo que se nombra un director del Banco Central con el periodo político electoral. O sea, hoy el presidente del Banco Central asume el 1 de marzo del gobierno que arranca y termina el 28 de febrero del gobierno que se va. Habría que hacerlo algo fuera del círculo político. Esa es una de las opciones y hay varios países que manejan ese esquema. Yo no me casaría con una opción en particular.
porque capaz que encontramos un arreglo institucional mejor que el que tenemos ahora sin pasar por eso. Pero sí, esa es una opción, de desengancharlo del periodo político. Y eso ayudaría a que estas políticas tengan un poquito más de largo plazo que lo que tienen ahora. Sí. ¿Este año sí o sí cerramos abajo del 7% de la inflación? Sí, sin duda. Sí. O sea, mire que queda grabado. Queda grabado. O sea, para el que viene Queda ya grabado. tengo sí o sí, abajo del 7. Sí. ¿El dólar este año cierra abajo del 45? Bueno, eso no lo sé decir. Eso tenemos una libre flotación en el dólar. Y bueno. ¿Lo ve estable? Las funciones de la oferta y la demanda terminarán definiendo por dónde se va. Pero ¿lo ve bastante estable el dólar? Hoy está relativamente estable, ¿sí? Diría hasta con poca operativa. Pasamos el año pasado un proceso de hubo lo que le llamamos un cierto cambio de portafolio de muchos agentes, sobre todo las AFAPs, que tenían activos en inversiones en dólares y las pasaron a pesos. Eso le puso cierta presión al dólar. Eso hoy no está pasando, pero bueno, ahí nosotros dejamos que... O sea, debería cerrar más o menos en un entorno parecido al que tenemos ahora. Bueno, no tiene valor. No hay valor. Vamos a ver. En el mundo hay un instrumento que son las criptomonedas. Digo en el mundo, aunque está en Uruguay, pero de manera incipiente. La más conocida de las más conocidas es el Bitcoin, que son monedas virtuales. O sea, no hay un billete, un papel, una moneda que uno pueda tocar. Y muchas veces tampoco hay un banco central atrás, o sea, regulando, controlando, emitiendo esto. ¿Está de acuerdo con que se integre al sistema de pagos como algo más o tiene mucho riesgo este tipo de instrumentos? Bueno, buena la pregunta, seguramente muy difícil. Nosotros, las criptomonedas son una realidad, hoy están operando y cada vez más en el mundo. Lo que hemos hecho desde el banco tenemos un grupo de trabajo, estamos mirando el tema y seguramente en los próximos tiempos tomando posturas que no hemos tomado todavía y regulando. ¿Sí? Esto no es una excusa, pero de alguna manera es un poco el proceso que están llevando todos los bancos centrales en el mundo, están mirando, observando, porque es una realidad. También son activos que ponen cierto riesgo y ciertos ruidos al sistema financiero. No hay nadie, en teoría no hay nadie atrás, o sea... Lo cual no quiere decir que haya que ignorarla, sino que justamente lo que hay que tomar el tema y seguramente estemos en los próximos tiempos, no quiero adelantar cuándo, pero en los próximos tiempos tomando algunas definiciones. ¿De acá a fin de año o más largo plazo? No aseguraría que antes de fin de año. ¿Es riesgoso que no haya alguien detrás de este tipo de instrumentos? Usted dice, vamos a regular. ¿Y a quién va a regular? Si no hay un banco, no hay una entidad, es entre personas muchas veces que empiezan a creer. Así que el Bitcoin fue así, o sea, empezaban a decir, esto vale 1 y para mí vale 1,5 ¿y cómo lo regula? Sí, ¿O regular es prohibir? No, yo digo que regular no es prohibir. Es justamente... nunca tenemos que perder ahí, yo digo, los principios básicos, ¿no? Entonces, ahí lo que importa es, como Estado y en particular el Banco Central, no se tiene que olvidar de su mandato, ¿no? de velar por la estabilidad del sistema financiero, y a partir de ahí construir ese razonamiento teórico, decir, sí, estos son instrumentos que ponen cierto riesgo. Entonces, en tales lugares los tenemos que regular, en tales no. Eso es lo que yo no quiero adelantar porque es en lo que estamos trabajando, pero sí notoriamente es algo que le pone un cierto riesgo y que como institución central en el Estado uruguayo preocupada por la estabilidad del sistema financiero es que tenemos que... ¿El riesgo más grande cuál es? ¿Que usted identifica? Yo creo que hay muchos, desde los fraudes, que puede haberlos, hasta ciertas o altas volatilidades que hagan poner que después terminen contagiando. O sea, que sube y baje abruptamente el valor de esa moneda virtual. Por ejemplo. Pero no solo, que suba y baje, pero también lo que le puede pasar a los agentes que están invertidos con un signo o con el otro en esos activos, porque eso les puede... Pierden y ganan en un segundo. Sí, en el mundo ha pasado agentes que se han endeudado para invertir en esto, entonces después que baja no pueden pagar la deuda y eso. Son varios los temas que o sea, hoy para usted es una herramienta peligrosa entonces este tipo de monedas. No, a mí no me gustaría llamarle peligrosa. Yo digo que es una herramienta que existe, la cual muchos ciudadanos del mundo confían Usted no. e invierten.
Usted no invertiría en No, este yo no invierto, pero no. Pero si pudiera invertir, no invierte en este tipo de monedas. No. Y va a lo más seguro. Bueno, depende del perfil de cada uno, ahí no me quiero. Pero digo, con lo cual, desde el momento que hay gente que lo acepta, creo que es importante que desde el Estado se lo trate y se proteja a esos ciudadanos. Hoy no se imagina que alguien vaya a un shopping, cuando se regule, y pague en criptomonedas. Hoy, por ahora no, pero bueno, en otros países del mundo hay ejemplos de Sí, se compran avance, autos ¿no? con criptomonedas también, Sí, casas. Sí. Pero digo, no descarta esa posibilidad. O sea, si estudian y ven que hay seguridades, no la descartan. No, O prefieren que no. No, yo lo que digo es, y de hecho nosotros tenemos un compromiso, porque por ejemplo, otro no mencioné, pero uno de los riesgos es el del lavado de dinero, ¿no? Que estos instrumentos se terminen usando para el lavado de dinero. De hecho, tenemos un compromiso firmado con el Gafilat, que es el organismo rector para América Latina del lavado de dinero, donde nos comprometemos a regular eso justamente para evitar y tomar las precauciones necesarias, ¿no? Eso es parte de lo que estamos trabajando y que seguramente en los próximos tiempos vamos a analizar. Contador economista Diego Labat, presidente del Banco Central, gracias por ser parte de Quién es Quién. Bueno, muchas gracias por la invitación, Gustavo, y un placer estar acá. Gracias también a usted por acompañarnos en un programa más. Como siempre recordamos, sobre el principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas. Agradeciéndole en serio que semana a semana esté detrás de la pantalla, detrás del receptor de radio, continuando con su compañía y su apoyo también a que cada emisión de Quién es Quién cuente con su privilegiada presencia del otro lado del receptor. Así que nuevamente un agradecimiento muy importante. Dios mediante, nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayán, quien le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.